Bien. Bueno, continuamos hacia la parte distal o hacia la parte inferior de nuestro sistema esquelético. Continuamos con lo que es el esqueleto apendicular, ¿sí? Y empezamos a ver las extremidades inferiores o tren inferior, como quieran llamarlo. Y lo primero que vamos a ver va a ser la cintura pélvica, que lo primero que tengo que aclarar es que la cintura pélvica no es lo mismo que la pelvis. ¿Bien? Es mínima la diferencia, ¿sí? Hay una diferencia muy chiquitita, pero después la vamos a aclarar. ¿Bien? En las próximas dos fotos vamos a ver lo que es pelvis muy por arribita, pero sí empezamos con lo que es la cintura pélvica o lo que es la cintura pelviana. ¿Se escucha bien? ¿Continuamos? Gracias, Agustina, por ese sí. La cintura pélvica consta de un par de huesos, pares obviamente, y simétricos. Todo lo que están viendo ahí es toda la pelvis. Ese hueso se llama coxal, ¿sí? Que también lo pueden denominar como hueso de la cadera. Y ese hueso ya está fusionado por tres huesitos, o tres huesos, llamados ilión, pubis e isquión. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? ¿Quedó claro? García. ¿Conformado por qué huesos? Vamos de vuelta. Está compuesto por dos huesos coxales, ¿no? Uno de cada lado. La pelvis tiene otra diferencia. Y este hueso coxal son tres huesos fusionados, que son el ilión, el pubis y el isquión. Son huesos planos e irregulares, pares y simétricos. Y todo lo que es la cintura pélvica o cintura pelviana, como quieran llamarlo, es como un anillo osteocartilaginoso formado por hueso y por cartílago, y está cerrado. ¿Bien? Y este coxal, como dije recién, se origina por la fusión de los tres huesos que ahora les vamos a detallar. ¿Quedó claro? ¿Cómo podemos encontrar otro sinónimo de hueso coxal? Puede ser hueso de la cadera, como les dije, y hueso innominado. En la minoría de los libros pueden encontrar como el hueso innominado, significa que hueso que no tiene nombre. Metida la introducción de lo que es la cintura pélvica o la cintura pelviana, nos vamos a ir ahora al primer huesito coxal, ¿sí? Que es el ilión. ¿Bien? ¿Qué podemos encontrar en el ilión? Podemos encontrar tres estructuras óseas, como son las fosas ilíacas, como son las crestas ilíacas y las espinas ilíacas. Fíjense que en el dibujito que tienen ustedes a su izquierda está el ilión, ¿sí? Está la cresta ilíaca, pero después está en el otro, en la cara anterior, si mal no recuerdo, porque ahí lo estoy viendo, están las espinas. ¿Cuántas espinas ilíacas hay? Hay 4 espinas ilíacas. Lo que pasa que en esta cara anterior... Fosas, cresta, ¿y cuál más? Fosas ilíacas, crestas ilíacas y espinas ilíacas. ¿Eso? Sí, profe. Bien. Con respecto a las espinas ilíacas, en la cara anterior, con respecto a las espinas ilíacas son 4, ¿sí? 2 que se presentan en la cara anterior, que son las espinas ilíacas anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, y las otras 2 que están en la otra cara, la espina ilíaca póstero superior y póstero interior. ¿Bien? ¿Quedó claro? Con respecto a la fosa ilíaca, ¿qué es la fosa ilíaca? Que no se ve porque está también en la cara posterior, en la parte posterior del ilión, y es una concavidad, ¿sí? Es como algo, ¿cómo les puedo explicar? ¿Se entiende el significado de concavidad?
curva. Curva hacia adentro era. Sí, excelente, bien. Sí, que puede ser cóncava o convexa. Y que se inserta el músculo ilíaco. En esa fosa ilíaca, que es una concavidad, se va a insertar el músculo ilíaco. Y por último, volvemos a la fotito de la izquierda, tenemos las crestas ilíacas, ¿sí? Que son los bordes superficiales. ¿Qué músculo es el que se une? El ilíaco. Ah, el ilíaco. Gracias. No, por favor. Interrúmpame y frénenme si voy muy rápido, ¿sí? Y la cresta ilíaca, que es el borde que se puede palpar fácilmente si ustedes se lo tocan, ¿sí? Eso es una característica ósea y como que la posición de esas crestas ilíacas nos van a indicar la longitud que tiene cada una de nuestras piernas, ¿sí? A partir de ahí se mide la longitud de las extremidades inferiores, a partir de la cresta ilíaca. Si vos vas a una nutricionista, te va a medir, va a hacer una antropometría y lo va a medir desde ahí hasta el piso, el pie. ¿Quedó claro? ¿Sí? Con respecto al ilión, es el hueso más grande, ¿sí? Es el hueso más grande de la cintura pélvica, y se conecta con la parte posterior del sacro y forma la articulación sacroilíaca. Repito, se conecta con la parte posterior, ¿sí? De lo que es el sacro para formar la articulación sacroilíaca. ¿Vamos bien? ¿Puedes repetir qué es el ilión, profe? Por favor. El ilión es el primer hueso coxal, el que estamos definiendo ahora, uno de los tres, ¿sí? Que acuérdense que fueron fusionados, y que es el más grande, que está formado por tiene más marcas óseas, pero las tres más importantes son la cresta ilíaca, la fosa ilíaca y las espinas ilíacas, y que se conecta con la parte posterior del sacro, que ya lo definimos, el sacro y coxis, no sé si se acuerdan, ¿sí? Y que así, a partir de ahí existe la articulación sacroilíaca. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Fíjense, para ir grabándoselo, el isquión y el pubis donde está, pero igual hay fotos. Continuamos con lo que es el isquión, ¿sí? Vamos a intentar detallar este segundo hueso coxal, ¿sí? Y está denominado como el hueso de sentarse, ¿sí? Cuando yo me siento, es ese hueso. Y está denominado así porque forma la mayor parte inferior, ¿sí? Del hueso coxal. Bien, es la parte más baja, o la parte inferior, como quieren llamarlo, del hueso coxal. Y fíjense que está, fíjense en dónde está, en la fotito de la izquierda, ese es el isquión. Bien, obviamente del otro lado también. ¿Está claro? Y tiene como superficie ósea junto con el pubis, ¿sí? Una estructura que se llama escotadura ciática mayor. Escotadura ciática mayor. ¿Qué es una escotadura ciática mayor? Es como una prominencia en donde van a pasar los vasos sanguíneos, ¿sí? Y por donde va a pasar, si yo digo escotadura ciática mayor, ¿qué nervio va a pasar por ahí? El nervio ciático. El nervio ciático. Excelente. Que va a ir desde la parte posterior de la pelvis hasta el muslo. Ese es el nervio ciático. No vimos nervio ciático, pero por la escotadura ciática mayor va a pasar el nervio ciático, además de vasos sanguíneos y además de otros nervios. ¿Qué foto hay acá? A ver qué puse. Bien. Este es el isquión, lo más parecido a internet que conseguí, en donde hay un cuerpo, una rama ascendente, etc. ¿Cómo vienen? ¿Venimos bien?
Sí. Excelente. Bien. Y por último, vamos a ver el pubis como hueso coxal, ¿sí? Que es la parte más anterior del hueso coxal de esta cintura pelviana, ¿sí? Y que tiene 3 estructuras óseas. ¿Bien? Y una cuarta que, sí, que es bastante independiente, ¿no? Vamos a ponerlo como cuarta estructura ósea. La primera estructura ósea es el agujero obturador, que pueden encontrarlo también como agujero obturado. Vamos, está bien como lo quieran llamar, agujero obturador, ¿sí? Que es una abertura, no la puse, bueno, que es una abertura que van a pasar también vasos sanguíneos y nervios, ¿sí? Y tiene como característica principal que ese agujero es el mayor agujero del esqueleto, el más grande, el agujero obturador. ¿Bien? ¿Dónde está ubicado? En el pubis. Dijo que pasaban vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Vasos sanguíneos y nervios. La siguiente característica se llama sinfisis púbica y es una articulación que forma los 2 huesos de la cadera. En este caso, ¿Es una qué, profe? es una articulación, sínfisis púbica, que forma los 2 huesos de la cadera. ¿Sí? Y después, por tercer conceptito, vamos a encontrar la espina del pubis, que es parecido a lo que es la espina ilíaca en el ilión, ¿sí? Y que es 820. Y que es el borde del pubis. Y por último, algo muy importante, ¿sí? Se llama acetábulo, y es la foto de la derecha, no sé si lo ven en celeste. ¿Ven? ¿Ven la foto del... ¿Qué sería esta cabeza? Esta cabeza es la cabeza del La cabeza del fémur. fémur. Excelente. Esto se llama acetábulo. Ustedes están viendo mi pulsor, ¿sí? Sí. Y es la concavidad con la cual se va a articular la cabeza de dicho fémur, ¿sí? Y es bien detallado, sería una fosa, ¿sí? Un agujero, una fosa, formado por los 3 huesos, por el ilión, por el isquión y por el pubis. Acetábulo. Toda esa región es la que se remueve cuando se hacen las prótesis de cadera, ¿verdad? La cabeza del fémur. Y esta es una de las, en la vejez, lamentablemente, es una de las más, con que más naturalidad se fractura, ¿sí? Por osteoporosis. No sé el motivo por el cual ese gran porcentaje ahí de fracturas, pero bueno, la cabeza de fémur y el pubis y ese acetábulo se van como degenerando, ¿sí? Van perdiendo esa nutrición que necesita el hueso. Bien. Son increíbles las fotos que puse acá, ¿sí? Es como arte. La primera, toda esa cintura pelviana me indica movimientos, ¿sí? Hay 3 funciones principales que tiene la cintura pélvica o la cintura pelviana, ¿sí? Y una es el movimiento mediante la articulación del sacro y del fémur, ¿sí? La articulación sacro y del fémur o la sacroilíaca. Bien, entonces una de las funciones de la cintura pélvica es realizar movimientos. Después vemos qué movimientos realiza esta cintura pelviana. La siguiente es de protección. Puse una barrerita que se están protegiendo los testículos y que van a proteger los órganos pélvicos, ¿bien? Los órganos reproductores, la vejiga y parte del intestino grueso. ¿Sí? Segunda función,
es la de protección de los órganos reproductores de la vejiga y agarra parte del intestino grueso. Y la última, el soporte, ¿sí? No van a decir nada de la foto, ¿no? Algo como para salirse un poco de lo que es la anatomía. Nico, bancame. Hacé un pulgar para arriba, aunque sea. Gracias, Nico. Buenísima. La del soporte, que va a soportar todos los segmentos, ¿sí? Que están por encima, obviamente. ¿Bien? Y además es el sostén de todo lo que es el abdomen. ¿Está claro? Si ustedes me tienen que preguntar cuál es la principal función, no porque lo diga yo, sino que lo dicen los libros, es la última, la de soporte. Que soporta todos los segmentos, ¿sí? Soporta gran peso, gran parte del peso corporal y además soporta el abdomen. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Venimos bien? Joya. Bien, bien. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Con respecto a la cintura pelviana, con respecto a la cintura pélvica, que es lo mismo, o con la pelvis, podemos llegar a encontrar, tanto en el hombre como en la mujer, diferencias. ¿Sí? Yo puse 3 diferencias para el hombre y un poco más para el tema de la mujer. ¿Bien? Y vamos a intentar detallar cada cosa que puse acá. Por lo general, el grosor del hueso de cualquier hueso es mayor en el hombre que en la mujer, que son más largos y finos. ¿Bien? Con respecto a la pelvis, el hombre nos vamos a encontrar con una pelvis más elevada, más alta. En cambio, en la mujer, ¿sí? La pelvis va a estar más inclinada hacia adelante, va a tener una pelvis menor, ¿sí? Menor en cuanto a superficie y más ancha. Y acá me detengo un segundo. Esa anchura, ¿por qué piensan que puede ser más ancha? Para los bebés. Excelente. Para el futuro parto, ¿sí? Después está la pelvimetría, que es la medición de la pelvis, en el caso de que, no sé si se siga, sinceramente no sé si se sigue haciendo esas mediciones, pero bueno, existe la pelvimetría, que es la medición de la pelvis para esos casos puntuales. La zona anterior del pubis va a presentar en el hombre un ángulo y en la mujer con forma de un arco. ¿Sí? Y la mujer va a tener fosas ilíacas más anchas y más abiertas. La sínfisis del pubis que habíamos hablado es más bajo. Y tiene un sacro más corto y más curvado. ¿Qué ¿Sí? sínfisis? La sínfisis del pubis, ya lo habíamos... ¿Se acuerdan que yo lo dije recién? ¿Qué era la sínfisis del pubis? ¿Quién se acuerda? ¿No está ninguna foto? La articulación que formaba los 2 huesos de la cadera, habías dicho. Sí. Sí, pero quería mostrárselas en el... No, Lo leí igual. no, está bien, perfecto. A ver acá. Bueno, es la unión de dos huesos que se fusionaron, ¿sí? Que se unieron, la unión de dos huesos. Eso es la sínfisis del pubis. No sé quién fue quien me preguntó. Paco, ¿fuiste vos? No. Yo. No sabía que era sínfisis. Por sí Bien. sola. Una estructura ósea, ¿sí? Parte de la estructura ósea del pubis. Bien. Y Chicos. Esto que dijo recién, ¿está más bajo en la mujer? Porque no entendía al final la diferencia. Sí. La sínfisis del pubis es más bajo en relación al hombre. ¿Puede llegar a haber diferencias, mayores diferencias? Sí, sinceramente no las encontré estas. Bien, pero quería ponerlo porque hay diferencias en el sexo y más en la parte
de un futuro parto. Bien. Y ahora vamos a intentar por qué es diferente decir, por qué no es lo mismo decir cintura pélvica o pelviana que la pelvis, ¿sí? Pelvis o pelvis ósea. Es el hueso coxal, ¿sí? Es todo lo que acabamos de definir, el isquion, el ilion y el pubis, pero además, ¿sí? Es el sacro y es el coxis. Esa es la diferencia con la pelvis, con la cintura pelviana. Repito. ¿Puedes repetir? Perdón. Sí, claro, obvio. La cintura pélvica o cintura pelviana estaba formado por los huesos coxales. La pelvis son los huesos coxales más el sacro más el coxis. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos columna vertebral? ¿Sí? Y acá por eso esta foto está todo eso es la vista frontal de la pelvis, que también se puede llegar a denominar como hueso de la cadera. Estamos hilando bastante finito, ¿bien? Eso sépanlo. Por una mínima diferencia no va a haber una nota baja, etcétera, etcétera. Pero bueno, está el ilion, acá está el sacro, acuérdense, está el coxis, ¿sí? No figura el pubis, perdón, no figura el nombre del pubis, pero sí está el pubis, está el isquion. Acá está la articulación sacroilíaca, ¿sí? En donde se conectaba el músculo, donde se insertaba el músculo ilíaco. Parte de la columna vertebral. ¿Qué vértebras son estas? Por Dios. La zona final de la zona lumbar. Perfecto. ¿Y cuáles son? ¿L cuánto? ¿Cuál será este y cuál será esta? L5 y L6. 4 y 3. No. Claro, es verdad, no son tantas en la zona lumbar. Repasen, ¿sí? Dale. 7, 12, 5 y 4 eran, ¿no? No. Sí, 7 cervicales, 12 torácica, Sí. 5 lumbares Ahí está. y las 4 eran, las últimas no me acuerdo. 4 y 5, ahí está. Excelente. Bien. La pelvis, ósea o pelvis, va como que está compuesta por una pelvis mayor y una pelvis menor. ¿Sí? La porción superior, obviamente, de la pelvis, la vamos a llamar pelvis mayor o pelvis falsa. ¿Sí? Y ahí se encuentran, se encuentran vísceras, se encuentra parte del abdomen. Esperen que saco esto de los 10 minutos. Pero no contiene órganos pélvicos. ¿Bien? No hay órganos pélvicos ahí. ¿Sí? Si bien hay vísceras abdominales, exceptuando lo que es la vejiga urinaria que está en la pelvis mayor, lo demás está en la pelvis menor o pelvis verdadera. Y esta pelvis en la mujer tiene que ser lo suficientemente grande para el paso de la cabeza del bebé, ¿sí? Con respecto a lo que estábamos hablando. Piensen que tiene que pasar la cabecita del bebé, por eso la amplitud de la pelvis en el sexo femenino. ¿Bien? ¿Quedó claro la diferencia? ¿Venimos bien? Entonces la pelvis menor contenía órganos. Sí, exceptuando la vejiga y algunas vísceras. ¿Qué son vísceras? Chan, chan. Cri, 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 cri. Me definen lo que es vísceras para la próxima. Sé lo que son, pero no sé cómo describirlo. Son los intestinos. Sí. Los órganos internos blandos del cuerpo. Ahí va. Bien. Ah, era emoción. Son órganos. Bueno, continuamos. ¿Con qué continuamos? Me parece que ya vamos al Las achuras, profe.
Bien dicho. Bueno, vamos al muslo, ¿sí? Del muslo, si no nos vamos a meter en lo que es muscular, yo solamente puedo llegar a hablar de lo que es el fémur, ¿bien? Que sería el único hueso del muslo. El fémur es el hueso más largo, más pesado, ¿sí? Y el más voluminoso del cuerpo humano, de todo lo que es el esqueleto. Sería el hueso más fuerte. Si bien puede llegar a sufrir fracturas, es bastante anormal que suceda. Entre 35 y 55 centímetros de largo puede llegar a medir, obviamente en un adulto, y lo que me da el hueso, ese hueso me puede llegar a dar un dato bastante estadístico, bastante real de lo que es la altura de la persona, ¿sí? No sé bien cómo lo relacionan, pero según la longitud del hueso fémur, hay una relación, una correlación con la talla de la persona. ¿Bien? ¿Qué más? Obviamente son dos huesos pares, son huesos largos y tienen 4 características principales, tienen más, pero vamos a intentar definir las 4 características principales del fémur. Lo primero que tiene es la cabeza del fémur, que ¿dónde se articulaba? En la parte proximal. Yo lo dije hoy. Sacrocoxal. ¿Cómo? Con la articulación sacrocoxal. Acetábulo. Bien, Rafa. En el acetábulo, ¿sí? Acuérdense, en esa concavidad, ahí se inserta la cabeza del fémur, en la parte proximal. Y en la parte distal tiene cóndilos laterales, ¿sí? O mediales, como quieran llamar, cóndilos laterales y mediales, o cóndilos externos e internos, que se van a articular con la rodilla. Perdón, ¿sí? Que se van a articular con la rodilla. Después, sí, puede ser, fíjate. Perdón, En la parte distal, perdón, ¿con qué dijo? esos cóndilos que los pueden encontrar como mediales y laterales o como interno y externo, como dice la figura, se articulan con la rodilla. Fíjate. Hay un cuello, que es el cuello del fémur, ¿sí? Que se va a articular también, no se articula con no, perdí. Vamos con el cuello del fémur, ¿sí? Después hay trocantes, trocánter menor y trocánter mayor. Y después están los cóndilos, como dije hoy, que en la parte distal se van a articular con la articulación de la rodilla. Y encima están los epicóndilos, ¿sí? Epicóndilo externo, epicóndilo interno, cóndilo externo y cóndilo interno. Esto lo van a volver a ver cuando vean análisis del movimiento, ¿sí? Pero yo necesitaba nombrarles estas estructuras óseas. Y en la otra fotito podemos llegar a encontrar, yo no veo a ustedes, pero hay hueso esponjoso, hay hueso compacto, ¿sí? Y fíjense que hay 2 epífisis, una proximal y una distal. Está la parte de la metáfisis y el centro está la diáfisis, ¿sí? Hay cartílagos, hay vasos sanguíneos, está el periósteo, ¿bien? Hay médula. ¿Se acuerdan que todo esto lo vimos cuando vimos la dosificación y cuando vimos la estructura de un hueso típico? Todos estos conceptitos. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien, perfecto. Y acá se van a insertar, tanto en el cuello como en el trocánter, se insertan bastantes músculos esqueléticos. Bien, continuamos, seguimos bajando y ahora nos vamos a la rodilla. ¿Bien?
Y acá tenemos la rótula, tenemos ligamentos y tenemos meniscos. También hay cartílagos, también hay nervios, también hay músculos que se insertan. Pero vamos a lo primero de todo, habían dicho, ¿qué es la rodilla? La rodilla son 3 huesos que se van a unir, ¿sí? Los 3 huesos que se van a unir van a formar esa articulación de la rodilla, el hueso de la parte superior, dicho como el fémur, y después los 2 inferiores son la tibia y el peroné. ¿Bien? Esos 3 huesos van a formar lo que es la rodilla. En la rodilla llegan aproximadamente 21 músculos, ¿sí? Hay 21 músculos que se insertan, ¿sí? Y que se originan en esta articulación, ¿sí? Es la articulación más grande y más compleja, ¿sí? Es la articulación más grande y más compleja de todas las articulaciones que tenemos, ¿sí? Es la más compleja es porque hay muchos ligamentos y además porque es muy propensa a que se lesione. No vamos a hablar de roturas de ligamento, pero bueno, ustedes más o menos tienen que estar al tanto de todo eso. Lo que es la rótula, ¿sí? La rótula es un huesito triangular, es un huesito sesamoideo, ¿se acuerdan? Tipo de hueso. Sí, lo había mencionado. Bien, es un hueso sesamoideo, es un hueso en forma de triángulo, que tiene una base, que tiene un vértice y tiene 2 carillas. Todo eso son estructuritas óseas de la rótula. ¿Bien? Quedan menos... Vértice, base y carillas, ¿no dijo? Y 2 carillas, sí, que son articulares. ¿Bien? Escuchen, que queda menos de un minuto, volvemos a entrar. Dejo de compartir. Volvemos a entrar, no se duerman, lávense la cara y continuamos. ¿Bien?